nunca es suficiente y nosotros no vamos a cesar porque tenemos una responsabilidad social como comunicadores y ya como medio del Estado de difundir todas estas campañas informativas por el bien de la población. Ahora la preocupación está en el norte del Perú. El calor es insoportable, muy alto, se están batiendo récords de temperaturas y esto está generando en muchos casos en niños básicamente, pero también, ojo, en ancianos, el llamado shock térmico o también golpe de calor. Esto lamentablemente tiene como un detonante muchas veces en la desinformación, o no se sabe, a veces los mismos padres de familia no saben si se trata de una infección o se trata del llamado shock térmico y no saben cómo reaccionar. Y aquí hay que reaccionar y rápido. Nos acompaña la doctora Juliana Nieto, ella es médico especialista de salud, para que nos hable más sobre el tema, para que nos recomiende, para que nos diga cómo prevenirlo, pero si se está dando ya este cuadro, cómo combatirlo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el shock térmico, ¿no?, o golpe de calor, primeramente hay que saber qué es. Es un incremento de la temperatura corporal a más de 40 grados centígrados. ¿El cuerpo normalmente qué temperatura lo tenemos? Entre 36.6 y 37.4. Esa es la temperatura normal de nuestro cuerpo. Ahora, para poder entender el contexto, en ciudades con bajas temperaturas o en estas estaciones, el cuerpo se va de alguna manera autorregulando, uno se abriga, más o menos es lo que necesita, entiendo, el cuerpo, ¿no? Cuando es más alta la temperatura, no tanto como ahora, que es ya exagerado, digamos, es igual. Uno se pone ropa ligera y de alguna manera también se equilibra. Imagino que el cuerpo va así. ¿La temperatura del cuerpo es promedio? Es una temperatura promedio, ¿no? Nosotros tenemos un sistema termorregulador que regula nuestra temperatura. Correcto. Entonces, cuando hay mucho calor, nuestro cuerpo empieza a sudar para poder disminuir la temperatura corporal. Pero cuando la temperatura externa, como está ocurriendo ahora, es demasiado alta, claro, muy entonces superior. Es muy superior a lo que nosotros o nuestro organismo está acostumbrado. Esto va a hacer que se incremente la temperatura corporal. Entonces va a llegar un momento que inclusive nuestro cuerpo ya no tiene ese mecanismo de defensa de sudar. La máquina ya no funciona bien. Se altera ese mecanismo termorregulador y es a donde viene el golpe de calor. Ahora, entonces, digamos, la actitud debe ser en todo momento, si se vive en estas zonas donde la temperatura ya sobrepasa los límites, entonces la actitud debería ser siempre, ¿cuál? ¿De hidratarse o de qué manera regulamos nuestra temperatura? La actitud en estas zonas de altas temperaturas es la prevención. No esperemos que las personas, tanto los niños o adultos mayores, tengan ya el problema del golpe de calor. Hay que prevenir. ¿Y de qué manera vamos a prevenir? Si vivimos en una área donde las temperaturas son sumamente elevadas, pues hay que usar ropa ligera de algodón. Ya sabemos qué va a pasar, entonces tenemos que un poco liberarnos de ropa. Prevenir. Y sobre todo no usar que sean sintéticas, imagino, ¿no? Sí, la ropa sintética incrementa más la temperatura corporal. Hidratarnos, de preferencia con agua pura, no con líquidos que contengan bebidas azucaradas o alto contenido de carbohidratos, porque a la larga, en vez de hidratarnos, nos van a deshidratar. Claro, ¿no? Exacto. Y además, agua hervida, ¿no? Agua sana, porque si no caemos en lo otro, ¿no? En las infecciones. Que podamos coger algún tipo de infección. Sí, agua hervida, fría. Y también mantenernos en ambientes ventilados. Frutas, hay muchas frutas que tienen alto porcentaje de líquido, como es la sandía, el melón, la piña, las peras, las manzanas. Entonces también podemos ingerir frutas ricas en contenido de líquido. Lo importante es prevenir. De esta manera vamos a evitar que haya estos problemas de shock térmico o golpe de calor. Ahora, tal vez es difícil determinarlo, pero ¿el shock térmico o el golpe de calor lleva algún proceso? ¿O es de un momento a otro? ¿Qué síntomas, qué siente uno de pronto, aparte de sofocarse y el calor? ¿Hay algo más? ¿El cuerpo se descompone? Es un cuadro agudo, eso sí es muy importante recalcar. Se puede presentar entre 1 a 6 horas después de haber tenido la exposición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber dolor de cabeza, puede haber mareos, sensación de alza térmica, la temperatura mayor de 39 grados. ¿Qué significa eso? Fiebre. O sea, sentirse con fiebre. Claro, fiebre. O sea, no solamente tenerla, sino sentirse caliente. Así es, y una temperatura que no baja con los antipiréticos convencionales, es decir, con los medicamentos que tomamos comúnmente para bajar. Por eso es importante determinar qué tiene uno, ¿no? Porque si si es un golpe de calor y estamos
aparte que nos estamos afectando también el estómago, estamos tomando una pastilla que no nos va a bajar la fiebre. Eso es lo primordial, determinar de qué se trata, cuál es el cuadro. Ahora, uno va a sentir necesariamente dolores de cabeza, mareos, no necesariamente, depende del cuerpo también cómo reacciona, porque es un mecanismo de defensa, ¿no? Claro, o sea, no necesariamente se van a presentar todos los síntomas en un paciente, ¿no? Ahora, ¿se puede dar el proceso, doctora, y uno en el momento combatirlo? O sea, 1 o 2 horas, ahí mismo combatirlo con el agua. Lo importante son las medidas que se puedan tomar en casa. ¿Cuáles son las medidas? Si nosotros vemos a un paciente que está haciendo fiebre, que no baja, ¿no? Dolor de cabeza, como he repetido, inclusive hasta diarreas, no esperemos que esto siga avanzando. Despojar a la persona de la ropa y darle un baño con agua fría e hidratarlo mientras lo llevamos al centro hospitalario más cercano. Perfecto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el cuadro, digamos, el cuadro agudo? ¿Y qué se puede generar? Si a estas personas no se les trata dentro de las primeras 24 horas, en un 70% de los casos pueden llegar a la muerte, porque hay daño cerebral. Claro, y también neurológico, ¿no? Claro que sí, daño neurológico, y si no fallecen pueden quedar con secuelas neurológicas. Ahora, puede llegar el momento que, digamos, el caso que usted dice, hay que llevarlo al hospital, hay que llevarlo a un centro médico. ¿Eso quiere decir que en ese momento es irreversible? Quiero decir, el agua de pronto ya no hace nada, ya se le hidrata de otra manera. En vez de darle una hidratación vía oral, la hidratación puede hacerse vía endovenosa. Directa, o si el paciente está ya con vómitos, entonces hidratarlo vía oral va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil, por eso es que hay que atenderlo. Pero se le puede recuperar en ese momento, a eso es lo que voy. O siempre es bueno, de todas maneras, para prevenir, hacerse el chequeo. De todas maneras se sugiere llevar al paciente al hospital, pero es muy importante las primeras medidas que se deben tomar en casa. Y sobre todo la prevención, ¿no? No llegar a ese extremo, ¿no? Exactamente, lo principal y lo que invocamos nosotros es la prevención, sobre todo en las personas que viven en lugares donde hay temperaturas extremas, como estamos viendo ahora en el norte. Ahora, las poblaciones vulnerables, y eso hay que reiterarlo, no solamente estamos hablando de bebés y niños, bebés en los casos que obviamente no pueden pedir, no saben pedir, cómo manifestarse, además cómo se sienten, o digamos que se les dé agua, y las personas mayores que también, ¿no? Ancianos que dependen de otros y que no pueden ellos mismos actuar, ¿no? Eso es importante saber cuál es el público, digamos, es importante, vulnerable, ¿no? por favor, no sobreexceder en el abrigo a los adultos mayores. Ahora hace demasiado calor. De igual manera con ellos, ropas ligeras, tratar de bañarlos todos los días. Muchas veces los bañan 1 o 2 veces por semana o les ponen ropa demasiado abrigada. Eso va a producir también una alteración en su ritmo termorregulador y pueden hacer golpe de calor. Hay que bañarse varias veces, los ancianos también, y todos en realidad hay que bañarse varias veces cuando se está en esas zonas. Y es cierto, ¿no? A veces el temor, no, que es niño, que se va a enfermar si no lo abrigo, pero la temperatura del cuerpo es la que finalmente manda, ¿no? Así es, y puede ser contraproducente en estos casos abrigarlo. Una última consulta, doctora. Usted mencionaba vómitos y diarrea también. ¿Esto es normal? Porque uno podría confundirlo con una infección, ¿no? Son síntomas que se pueden presentar, no en todos los casos, pero sí nos pueden confundir efectivamente con un proceso infeccioso. ¿Y por qué? ¿Por qué se da eso? ¿Eso también es una reacción del cuerpo? Es un mecanismo del cuerpo, ¿no? Para poder eliminar ese calor o esa temperatura corporal que está sobrepasando los 40 grados. Y recordemos que si la temperatura corporal sobrepasa los 41 grados, con 41 grados ya se está iniciando el daño cerebral. Es terrible, ¿no? Y eso sí es irreversible, hay que evitarlo como sea, y claro, los vómitos y la diarrea nos deshidratan más rápido. Nos deshidratan más rápido, y más a los niños, ¿no? Sí, pues. Bueno, doctora, yo le agradezco que haya venido. Entiendo que, cambiando a otro tema, porque también es importante, están realizando una campaña ustedes. Sí, efectivamente. Estando ya en las puertas del Día de la Mujer, Salud está realizando una campaña médica, Mujeres Informadas y Saludables, el día de mañana, viernes 4 de marzo, en el frontis de la sede central de Salud, que es a la altura de la cuadra 12 Arenales. Por favor, invocamos a todas las mujeres a que puedan acudir a realizarse esta campaña para descarte de cáncer ginecológico. Es despistaje ginecológico, que quiere decir que puede ser senos, útero, hacerse su Papa Nicolau, ¿no? Para descarte de cáncer de cuello uterino. ¿De manera gratuita? Es de manera gratuita, tanto para asegurados como para no asegurados. Es el día de mañana, viernes 4 de marzo, 8 de la mañana, en el frontis de la sede central de Salud, que es en la avenida Arenales, cuadra 12. Genial. Muy bien, doctora, gracias, muy amable. Es importante también esta campaña de salud y de prevención, ¿eh? Hay que asistir.
con mayor razón si es gratuito, y se van a impartir algunas charlas también, imagino, no claro solamente, sí. ¿no? Las pruebas. Gracias a la doctora Yulena Nieto, médico especialista de salud. Pausa que se conoce.